Hola, te doy la bienvenida a el podcast El bienestar está en la mirada. Mi nombre es Adrián y en este episodio, en lo que el episodio de la muerte y el bienestar se asienta, atrae algún comentario, hay otra serie de 4, como la serie de El trabajo es vida, la vida no es trabajo, solo amor, o el bienestar es vida, la vida no es bienestar, solo amor, se podría decir también. Em, que tiene un valor similar en mi vida, otra serie. Y sería la de Sin prisa, sin pausa, sin desvío y sin fin. Me parece haberla mencionado antes, pero no estoy seguro, tal vez. Eh, Creo que sí, en alguno de los episodios iniciales del podcast. Bueno, como sea, está aquí. Sin prisa, sin pausa, sin desvío y sin fin. Y finalmente eso es de lo que vamos a estar hablando en estos episodios que vienen. Empezaré por el primero, porque sí, porque así están ahorita acomodados. Hay una razón que seguramente estaremos enarbolando, digamos, eh, presentando de manera más concreta a lo largo de estos episodios, que imagino serán 4, no sé, todavía no tengo un plan exacto, pero lo vamos a ir navegando y a ver qué va derivando en el camino. Por lo pronto, empecemos con este de Sin prisa. A ver, sin prisa. Hay mucho que decir al respecto. La prisa, como yo la entiendo, es esta sensación apremiante de que algo tiene que suceder antes de determinado plazo o antes de determinado límite, antes de determinado tiempo. Pero la sensación, que es la que importa, porque no es lo mismo hacer las cosas rápido que hacerlas con prisa, la sensación de prisa es abrumadora. Es decir, hay un grado de abrumación, hay un grado de falta de claridad que viene con la prisa. Y esa falta de claridad nos invita a la torpeza, a torpezas de muchos tipos, a causar accidentes para uno mismo, para los demás, a dejar las tareas incompletas o mal hechas, a dejar de lado cosas importantes por atender cosas urgentes. La prisa, finalmente, como muy superficialmente, de manera casi obvia, podríamos decir, eh, invita al error, y eso es la razón fundamental de por qué sin prisa es uno de los fundamentos del bienestar. Eh, y aquí podemos meternos ya en el detalle de lo que eso quiere decir, porque la prisa no está peleada con la lentitud. Por lo general, la lentitud es hermana de la prisa. Cualquier cosa que hacemos con prisa la tenemos que distender en el tiempo para corregir todo lo que no se atendió o todo lo que haya sido oscurecido, ocultado o eh, distorsionado por la abrumación, por la falta de claridad. Entonces la prisa nos invita a tener que hacer las cosas 2, 3, 4 veces. Y esa es sabiduría popular. Eso está muy disponible, por lo menos en mi cultura y a lo largo y ancho de mis relaciones sociales. Esa noción de las cosas con la prisa eh, es muy accesible. Ahora, estamos hablando evidentemente de la prisa para el bienestar y estamos haciendo una asociación que yo diría tal vez no sea tan común, o por lo menos no en mi contexto, eh, con otras personas. La prisa en ese sentido tiene un valor adicional, que es con qué puedo remediar esa sensación de abrumación para no caer en esa falta de claridad. Finalmente se convierte más metodológico o se hace un poquito más un cómo le hago para no tener prisa, más allá de si es bueno o malo. No tiene nada que ver con lo bueno y con lo malo, sino identificando los efectos de la prisa, yo puedo decidir si tengo prisa o no para hacer las cosas. Y claro, eso se dice fácil y luego llega el momento en el que vas tarde a tal cosa y te entra la prisa, por ejemplo. Eh, y justo esa sensación de que algo malo va a pasar si no sucede en cierto plazo, eh,
es parte de lo que la prisa trabaja muy bien. Ahora, desde un cultivo, desde una práctica, desde una manera de ver la prisa como un insumo, un recurso, una estrategia favorable, como algo que a mí me puede ayudar para tener bienestar, sin prisa no es una manda, no es una obligación, no es un fenómeno a destruir, digamos, un enemigo. La prisa se convierte en un informante. Y aquí es donde inicia en serio ya el episodio. Hasta ahorita creo que lo que he comentado no creo que a nadie le parezca muy sorprendente. La prisa es simplemente, pues eso, está mal vista, hay razones por las que está mal vista, están muy identificadas y esa causa y ese efecto, digamos, están muy bien anclados por lo menos hoy en el sentido común que me rodea. Pero esta parte de la práctica no tanto. Es decir, ¿qué pasa cuando la prisa se vuelve tu aliada? ¿Y de qué manera en realidad es la pregunta? ¿De qué manera la prisa se puede convertir en mi aliada? Y entonces nos vamos otra vez al sentido común. Partimos evidentemente desde donde estamos. ¿Para qué vamos a donde no estamos? Eso no tiene ningún sentido. Eso no se puede ni siquiera. Entonces, decía que la prisa tiene esta cualidad de invitarme al error, invitar a hacer las cosas de manera más lenta, de hacer las cosas de manera más... pues sí, torpe le dije hace ratito. Y lo sostengo, de una forma más torpe. Donde podría haber sido de una manera sencilla y directa, se convierte en algo complicado y distendido. Entonces, ¿cómo le hago yo para saber atender esta situación? Para poder tener el recurso, la capacidad de que la prisa me favorezca. Primero veamos este detalle. La prisa no está ahí para darnos lata. Es decir, la prisa, como decía hace ratito, no es una enemiga. La prisa nos informa de algo. Y para mí la pregunta que importa a partir de eso es, ¿de qué me está diciendo la prisa? ¿Qué me está diciendo la prisa? Y para mí es muy evidente que hay algo sagrado, le voy a llamar, digno absolutamente de la prisa, que es, la prisa siempre está hablándome a mí de mis jerarquías y prioridades. No las que tengo tan vistas que me las puedo decir al derecho y al revés y las tengo clarísimas, sino este reto de la vida que me pone siempre una pregunta constante. Dicen en el ejército, por lo menos en algún momento cuando tuve un entrenamiento con el ejército, la premisa era: ningún plan sobrevive al primer disparo. Y sí, me parece que hay sabiduría detrás de esto y tiene que ver con la vida te va planteando siempre un grado de cambio que es inabarcablemente complejo desde la razón. La razón no puede acabar por distender, digamos, o resolver todo lo que habría que resolver para lograr un objetivo, no importa cuál sea. Y entonces la prisa nos entra cuando hay una contradicción entre jerarquías, cuando algo que yo consideraba muy valioso empieza a contraponerse con las circunstancias. Y las circunstancias empiezan a presionar de forma que eso que yo considero muy valioso empieza a volverse inviable. O por lo menos a mi mirada empieza a tener una característica de inviabilidad. Y ahora sí estamos entrando en la esencia de la prisa desde el bienestar. Es decir, la prisa me está hablando de mis jerarquías. Y cuando la prisa llega y la circunstancia se opone, me invita a replantear jerarquías. Y lo que yo entiendo cuando a mí me entra la prisa, por ejemplo, es, claro, tengo que revisar mis jerarquías. Y dicen por ahí, si quieres ir rápido, no era así. Era, vamos lento que vamos deprisa. Entonces, bueno, ahí por la definición que estoy usando ahorita de prisa, no aplicaría, digamos, en el sentido de vamos lento porque vamos abrumados, pues no. Pero discerniendo con un poquito más de detalle, podríamos decir, vamos lento porque queremos llegar rápido.
Y entonces aquí la distinción está en que prisa y velocidad no son correlativos. Parecería que sí. Parece que cuando uno tiene prisa se apura y como se apura uno hace las cosas más rápido. Y esa es la sabiduría popular, de que eso no es cierto. Ahora, dentro de esta perspectiva de usarlo a favor, viendo que la prisa me está indicando que hay oposición frente a mi plan, oposición frente a mis objetivos, oposición frente a eso que yo estoy buscando lograr, lo que puedo hacer es tomarme esa lentitud de la otra frase y decir, ok, a ver, ¿qué es lo que quiero lograr? Mi punto no es que haya una respuesta a esto, sino que cada vez la respuesta va a ser distinta. Si yo me tomo ese tiempo, lo que empiezo a poder discernir es la diferencia entre lograr lo que yo quiero y trabajar con lo que tengo. Y no siempre lograr lo que yo quiero está dado en las condiciones bajo las cuales serán imposibles de origen de predecir. Hablamos de esta complejidad que se hablaba al inicio. Entonces, claro que se necesita una humildad para poder hacer esto, es decir, que yo logre lo que yo me propuse no siempre es lo mejor. A veces, que yo logre lo que yo me propuse está conectado con consecuencias secundarias que yo preferiría que no hubiera, porque es menos importante lo que yo logré que las cosas que se perdieron en el camino de lograrlo. Y esto es un antídoto increíble para muchas cosas que hoy se indican como enfermedades de nuestra era. Esta capacidad de bajar el ritmo, porque voy rápido, porque por supuesto que lo que quiero lograr es importante. La pregunta es, ¿qué quiero lograr? Y sin prisa nos puede permitir esa pausa para poder darnos esa claridad. Hoy digo pausa y la siguiente, recordemos, es sin pausa. Entonces, bueno, llegaremos allá. Pero me puede dar ese espacio y ese tiempo necesarios sin detenerlo, por eso sería en todo caso sin pausa, pero bueno, en este caso pausa indicado como bajar el ritmo. Me puede dar ese aire que permita que yo pueda diferenciar entre las cosas que se suponía que yo quería, lo que veo ahora que se puede y cuál es el costo de oportunidad de lograr una cosa respecto de la otra. Entonces, bajar el ritmo de esa manera está incluido en sin prisa. Que no quiere decir ir lento, que eso, digamos, se contrapone con la frase que decía hace un momento. Ir lento es otra cosa. La velocidad, de nuevo, no es correlativa de la prisa. Puedo ir rápido sin abrumarme. Y eso requiere de práctica, evidentemente. Y de otras circunstancias, de cosas que se van a ir agregando conforme yo vaya viviendo mi vida, y siempre va a ser algo diferente, y a veces hay muchas condiciones para lograr lo que quiero y parece que es muy fácil y es muy rápido y es muy accesible, y a veces puede ser muy fácil pero muy tardado, y a veces puede ser difícil y rápido o difícil y distendido en el tiempo. Al final no tenemos una sola posibilidad frente a cualquier cosa. Siempre esa complejidad nos va a estar interpelando y preguntando, ¿seguro que esto es lo que quieres? ¿Ya viste cómo están las cosas? ¿De qué te estás dando cuenta ahorita? Y sin prisa te permite darte de cuenta de eso, obviamente desde tu propio criterio. Y eso también activa el aprendizaje. Es decir, yo yendo menos acelerado en el sentido de la abrumación, yo yendo con más capacidad de ver el detalle de lo que estoy transitando en el momento a momento, a mí me permite darme cuenta de cosas, aprender. Y ese aprendizaje luego reporta en el objetivo que se logre, no necesariamente el que planeé, pero por supuesto que avanzando se va a llegar a algún lugar. Y el lugar al que yo puedo llegar es posible, no está obligadamente tampoco decidido así de antemano, pero es posible que sea mejor que el que yo había planeado. Finalmente yo diría soltar la expectativa por completo. Es decir, mi plan no está hecho para que se cumpla, mi plan está hecho para... Cumplió su objetivo al ser planeado. El objetivo de cualquier plan es existir. Pero después ese plan, cuando lo superpone uno con la realidad, la retroalimentación lo transforma a un punto en donde yo puedo seguir tomando decisiones, modificando el plan y articulando según la jerarquía que se va presentando frente a mí. Cuando lo hago de manera consciente, las consecuencias para mí están en un nivel que es fácil de aceptar. Llegue a donde llegue. Si llego a un lugar que es peor del que yo me imaginaba, puedo aceptarlo
transitarlo y seguir con ese temple, con esa pausa, con esa espaciosidad para atender ese espacio, vamos a decir, desagradable. Y si es mejor lo mismo, no me abrumo tampoco porque salió mejor de lo que yo imaginaba, sino me permite seguir poniendo atención, tener ecuanimidad frente al evento del éxito y seguir estando presente ante eso. Entonces, Sin Prisa funciona tanto para cuando las cosas no salen como yo quería, en un sentido positivo y negativo, pero también para cuando las cosas sí salen como yo quería, porque al final del día Sin Prisa me permite gestionar los recursos que tengo y en el momento dado llegar a lograr eso que me había propuesto. La situación es que eso puede invitar a la soberbia y ese es el peligro. Por eso Sin Prisa no es la única y todas las... la última respuesta, digamos. Porque Sin Prisa, en tanto yo empiezo a conseguir lo que yo busco y lo consigo una y otra vez, vamos a decir, con cierta constancia, con cierta repetitividad, es fácil caer en la soberbia, es fácil pensar que yo estoy en control, es fácil pensar que las cosas están hechas para servirme, es fácil pensar que, en el caso más extremo, digamos, tipo Brahma, así una cosa de ser el dios de los dioses y de todo lo demás y creerse el creador del universo, me coloco en una posición, voy a llamarle de desconexión con respecto de todo lo demás. Y entonces asiento mi individualidad aislada más allá de toda prueba. Y al final, pues eso no está prohibido por el universo. Cualquiera puede ensoberbecerse lo suficiente para poder desconectarse por completo de todo otro aspecto de la realidad, en donde ya solo me quedo yo con el mundo que yo creé sin la posibilidad de sorpresa. Ya no me asombro de nada, ya no me sorprendo de nada, ya no tengo esta capacidad de disfrute y por lo tanto es contrario al bienestar. No porque no haya placer, esa es otra cosa, sino porque a la manera de acceder a la información que me llega todo el tiempo, no tengo ya ninguna apertura a descubrir lo que está ahí. Todo ya está, vamos a decir, predeterminado. En el sentido Brahma o Dios o esta divinidad omnisciente, omnipresente, la sorpresa se acabó, pues. Ya no hay nada que no esté en el plan, nada que no esté en las capacidades y ante toda necesidad mía, tengo toda capacidad mía para resolver esa necesidad y lo hago de manera predictible y de manera directa. Y el ejemplo que uso mucho en conversaciones cuando hemos estado hablando de estos temas en tesistas es, tengo todos los atajos y todos los códigos para hacer cheats, les llaman en videojuegos, para hacer todo de manera muy fácil y muy rápida. Y para cualquiera que hemos tenido la experiencia de jugar un videojuego y tener estas contraseñas o estos trucos para poder, vamos a decir, hacer más de lo que en ese nivel se podría hacer y entonces tener poderes excesivos o tener capacidades extremas de gestión de unos recursos limitados, en donde para otros son limitados y para mí son ilimitados, jugar ese juego se vuelve aburrido en el muy corto plazo. Requiero de otros objetivos y de otras interpelaciones para que eso siga siendo divertido, y si no, simplemente lo abandono, ya no continúo. Entonces le dicen, a caballo regalado no se le miran los dientes y nadie aprecia lo que no le costó. Entonces, por un lado tienes esta experiencia de qué chido, me regalaron un caballo, no te fijes, tú disfrútalo. Y luego tienes esta otra advertencia de decir, ¿cuál es el valor de este caballo? Si yo no me detengo y la prisa me gana, digamos, a querer disfrutar de ese caballo que me regalaron, se me escapa el hecho de que lo más probable es que abuse de ese caballo. O que abuse de las circunstancias en mi vida que hacen que se pueda suceder que me regalaron algo tan valioso como un medio en su tiempo de transporte, de carga, de medio de subsistencia, una cosa valiosa, digamos, como evento, de un ser vivo, de un ser sintiente, de una complejidad histórica, personal, muy profunda, que sufre si yo
no me hago cargo de mi responsabilidad. Es decir, que por lo menos duele y que en mis manos puede experimentar una vida completa de dolor y de tragedias, vamos a llamarles. Que puede ir desde la indiferencia, como, pues claro, no me importa, pues al fin, X. No estoy conectando a un nivel muy profundo con este objeto, este aspecto, o este animal, o esta persona, o este trabajo, o esta relación, o esto. Llegó fácil, lo que fácil llega, fácil se va, pero es que no es que se vaya, es que las consecuencias de que en el durante llegó fácil y luego yo lo desprecié y entonces las consecuencias son malas para todo el mundo. Malas para el animalito en el caso del caballo, malas para mí porque no pude aprovechar esa oportunidad increíble de estar a la altura de la dignidad de las circunstancias. Es decir, pues no sé cuáles sean las características de este caso ya muy elaborado si lo seguimos haciendo, pero cada quien se lo puede imaginar. ¿Cuáles serían las circunstancias bajo las cuales a mí me regalarían algo que yo considero muy valioso? Y dentro de eso, ¿qué tan capaz soy de poder mirarlo, conectar con eso, reconocerlo, agradecerlo y honrarlo? Llevarlo hasta el punto de vista de la honra, hasta llegar al punto de vista de esa exquisita existencia que lo tiene ahí cerca de mí, ahí disponible para mí. Y ahorita hablaba de esto como un regalo, ahora podemos verlo también del otro lado, como eventos que sean negativos. Algún accidente o algún infortunio de cualquier tamaño, digamos. Pero por supuesto que se practica con los chiquitos, con los infortunios chiquitos. Oh, ya me hizo popó una paloma en la cabeza, una cosa así. Que bueno, también es relativo, para cada quien puede querer decir diferentes cosas. Pero al final del día lo que se relaciona con el tema de la prisa es, independientemente de qué sea lo que pase, si yo no tengo prisa, si no voy al trabajo, me hace popó la paloma, caigo en un charco, un carro pasa al lado de un charco y me moja todo, llego sucio, pero yo tenía que llegar al trabajo y tenía una junta muy importante y entonces llegué todo sucio y cagado de paloma y entonces... Si yo no tengo prisa, es decir, si no me quedo casado con el objetivo de tener que llegar a mi junta limpio y de esta manera o tal manera o cual manera, como mi plan era, a cada una de esas instancias le puedo dar su valor específico. Y puedo atender que me haga popó la paloma, puedo atender que me ensucie el zapato cuando caí en el charco, puedo atender que me bañe un carro en la banqueta y yo puedo decidir con amplitud si regreso a donde me puedo bañar, si voy al trabajo de todas maneras de esa manera y ahí atiendo lo que tenga que atender, si es más importante la reunión que llegar sucio y entonces me presento y si las personas no están cómodas con eso puedo atender esa incomodidad y sostenerla y trabajarlo y para todo mundo puede ser un bonito ejercicio de aceptación y de profundidad relacional que incrementa la mística y profundidad con la cual se trabaja en ese espacio en el que yo estoy trabajando, por ejemplo. Es decir, puedo empezar a ver oportunidades en donde de otra manera serían puros obstáculos. Y todo esto es el recurso que otorga ir sin prisa para mí. Ya derivaremos más adelante hacia las cosas que también están implícitas. Si nos quedamos sin prisa, como decía hace rato, no acaba por completarlo. Por eso están estas 4 frases. Sin prisa, sin pausa, sin desvío, sin fin. Y en el caso de la prisa, para mí esto es lo que tiene que ver con bienestar. Abre un recurso. Cuando yo no tengo prisa, se abre un recurso enorme para poder atender cada cosa en su dimensión. Y va a haber cosas que son muy lentas. Y son así. Y yo en poder verlo dejo de pelearme con esa lentitud. Y claro que en revisar mis objetivos y jerarquías, empiezo a alinear mis objetivos y jerarquías no solo con lo que me habían dicho o mi propia experiencia, sino con lo que es posible. Y se abre para mí un mundo gigante de posibilidades. Hay una creatividad ultra disponible para poder hacer eso. Y, por ejemplo, doy un ejemplo, en mi vida personal, yo siempre he considerado que no soy muy bueno dibujando. Y hay momentos en los que he dibujado
tengo ciertas habilidades, digamos, motrices finas en donde yo puedo dibujar cosas y está bien, están bien en proporción o tienen ciertas características, pero a mí no me gusta mucho lo que yo dibujo en general. Cuando quiero dibujar sobre todo elementos orgánicos, cuando son cosas más lineales y me sale más así como me lo imagino queda en el papel. Pero cuando dibujo, yo qué sé, una mano, un animalito, una cuestión más orgánica en ese sentido, sí, nunca me gusta el resultado. Y hace poquito, conversando con mi mejor amigo, surgió en mí este impulso de hacer una novela gráfica. Y entonces empecé a dibujar. Ya tenía la historia se dibujó en mi interior rapidísimo. Ya en cuanto él hizo un comentario, yo adentro despertó algo en mí y se contó una historia. Entonces ya tengo la historia. Las palabras no se me dificultan, entonces con eso puedo hacerlo en audio o lo puedo escribir yo ya decidiré cómo plasmo la narrativa de la novela en algo que pueda compartir, que no solo quede dentro de mí, porque en mí estaba completa desde el inicio. Y para poderlo compartir necesito este medio, ¿no? Hacer arte de lo que de entrada solo es una inspiración. Y el reto de dibujar pues viene junto con la idea de que sea gráfica. Entonces, claro, la perspectiva de dibujar muchas viñetas o lo que fueran, pues, pero una novela completa que tengo ya clara, la idea por sí misma me da tedio. Es como, dibujar, no lo sé. Pero con esta amplitud de ir sin prisa, digo, bueno, ¿cuánto me tengo que tardar para hacerlo de una cierta manera? ¿Puedo pedir ayuda? Sí, puedo pedir ayuda. No lo tengo que hacer yo todo para nada. Puedo preguntarle a amistades o a diferentes personas que yo conozco que sí tienen esta vocación dibujante que sí me echan la mano, por un lado. Pero también yo puedo entrarle al dibujo y proponer en el dibujo. Yo solo me tengo que sentar y dejar que mi mano trace, que mi inspiración llegue y lo haga como lo haga, puedo entregarme al acto creativo de dibujar. Y entonces ya van 3, 4 instancias en donde justo sin la prisa de tener que tener el producto final ya en mis manos cuanto antes, ahorita puedo sentarme a dibujar y que salga mal. Y está bien. Mal a mis ojos, obviamente. No estoy hablando de un mal universal, pero puedo ver el dibujo y decir, no me gustó. Y está bien, y lo vuelvo a hacer. Y está bien, y lo vuelvo a hacer. Y está bien, y lo vuelvo a hacer. Y poco a poco voy, obviamente, puliendo mis habilidades de dibujo. Y poco a poco van saliendo cosas que me gustan más. He de decir que el primerito que hice me gustó mucho. Entonces, bueno, no es lineal ni de chiste. Pero sí estoy entregado a un proceso creativo que conecta con todos los otros aspectos de mi vida y que me permitió no tener prisa, poder ver ese lado de algo que para mí estaba de alguna manera estereotipado. Como, no, yo no soy bueno dibujando, no me gusta dibujar. Es un ejemplo nada más. Y como esto, pues aplica para muchísimas cosas. Ponía ejemplos muy cotidianos de cosas muy chiquitas. Y claro que hay cosas mucho más grandes que nos piden que eso sí está muy bien practicado, que lo tenemos muy cerca. Nos lo piden y lo tenemos disponible. Y si no está practicado, si lo tenemos lejos, si está fuera de nuestro alcance, pues al final el reto nos supera y es lo que yo derivaba en tragedia, como puede llegar a ser trágico. Entonces, hay casos para todos los tamaños y grados, pero la esencia de esta compartición para mí está cubierta por lo menos en esta introducción al Sin Prisa. Seguramente podríamos hacer episodios adicionales de esto. Por lo pronto, aquí dejo el Sin Prisa. Si tienes algo que comentar, si quieres compartir alguna experiencia o si algo de esto despertó algo en ti y lo quieres compartir en los comentarios, bienvenido. Solo me queda cerrar con una pregunta con la que me gustaría empezar a cerrar los episodios y es, ¿y tu vida es una buena vida para ti? Hasta la próxima.